Ya. Veamos. Todavía no estoy hablando nada, por si acaso. Ya. Bien, el tema de hoy es hablar un poco del divisor de corrientes, ¿ya? Pero para esto vamos a hacer unas cuantas demostraciones prácticas antes de hablar de la teoría. El divisor de corrientes es una fórmula que nace también de la ley de Ohm, ¿ya? Pero ya es un poco resumida como para no perder el tiempo. Este símbolo es el símbolo de una fuente de corriente, ¿ya? Entonces, es como una chanchullita, una ayuda a memoria para avanzar o que me entiendan, ¿ya? Muy bien. Vamos a colocar este ejemplo, ¿ya? Tenemos 1 amper, tenemos dos resistencias iguales, ¿ya? Es como si tuviéramos dos focos del mismo wattaje, y vamos a ver la corriente en cuánto se distribuye. Veamos que se distribuye de forma equilibrada, ¿no? 500 miliamperes aquí, 500 miliamperes acá. Sumados vuelven los 1 amper, porque 500 milis es 0,5, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo aquí coloco 2? ¿No? Entonces aquí se va 2 tercios, aquí se va 1 tercio de la corriente. Pero sumen estos dos, o otra vuelta llegamos a 1 amper. Entonces, ¿qué sucede si lo elevo más? Digamos 3. Aquí se va, como sería 3 cuartos, y aquí sería 1 cuarto, ¿no? De la corriente de 1 amper. Para que tal vez se entienda más. Una consulta en que ¿Tiene? entonces siempre va a pasar más corriente por el lado de menor resistencia. Exacto. Siempre va a pasar por más corriente por el lado de resistencia. A ver, hagamos si es que me va a dejar. Le voy a poner un ohm. Esto en la vida real no deja porque reventaría, ¿ya? Pero fíjense. Prácticamente de los 100 amperes que estoy colocando, el 99,9 se está yendo por acá. ¿Qué es menor resistencia? Es tendencia a la conductividad. A ver, hablaremos un poco de eso. El alambre o el cable que va del medidor a su enchufe, si alguna vez han destripado o han visto, es un alambre de cobre, que supuestamente no debería tener resistencia. ¿Por qué? Porque es un conductor, ¿no? Cuando un conductor, si en física han llevado,
es cuando su resistencia es igual a cero. Eso es el conductor perfecto, ¿no? Entonces, pero eso prácticamente no existe, ¿ya? No existe eso. O sea, en este trayecto, digamos que este es el medidor, aquí, en este trayecto que va a ir hasta el enchufe o la ducha, no sé, o cualquier artefacto, va a haber una resistencia, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces en las casas somos un poco tacaños en invertir en un cable grueso que tiene menor resistencia y consume más cuando ustedes, tal vez por economía, colocan un cable delgado. Entonces, el conductor perfecto no existe, para empezar. ¿Ya? No existe. Ni siquiera en la placa de las computadoras. ¿Por qué creen que calienta el procesador de sus computadoras? ¿Por qué creen que su procesador necesita ventilador? ¿No? Entonces, internamente, los semiconductores, que serían los transistores, que está de millones de transistores, un microprocesador, los conductores que van a conectarse con la placa madre, bueno, para los que tal vez nunca han visto un microprocesador, Intel o AMD, me da lo mismo. Aquí está esta foto. Por ejemplo, no sé si han visto en Discovery Channel o en algún canal de YouTube, reciclar oro en base a placas electrónicas. Bueno, pero estos pines, obviamente no es 100% oro, pero tiene oro, ¿no? O sea, un buen porcentaje de oro aliado con otros metales para que exista conductividad, tendencia a cero, ¿no? Tendencia a cero. El cobre es uno de los elementos más baratos porque se encuentra en gran cantidad del planeta y logra casi la tendencia. O sea, se asemeja, digamos, ¿no? Pero no tanto. Pero cuando tenemos que hacer comunicación conductiva de alta, se puede decir, de alto acceso, como es el microprocesador, tiene que ser con filamentos de oro. En redes, cuando ustedes compran un conector LJ, si alguien ya está familiarizado con esto, o por lo menos alguien entra a un café internet y ha visto esto, un conector RJ45, lo más común es ver este conector en macho, y vamos a ver el conector hembra, ¿ve? El conector hembra se lo conoce más como jack. A ver, uno que se vea más sus filamentos. Bueno, creo que no hay. Estos ocho pines, ya. Por ejemplo, si ustedes compran uno de marca china o algo barato, van a encontrar hasta 50 centavos. ¿Ya? Si compran uno de marca, van a encontrar entre 7 a 10 bolivianos. Entonces, abismal. Pero la diferencia, ¿qué es? El plástico, no. Al final el plástico es casi la misma, son cero. La diferencia está en la aleación de oro que va a tener, ¿no? En otras palabras, si ustedes sacan los pines, hay un video que se dedica a un tipo a reciclar oro, ¿no? Y al mes no sé cuánto de dinero gana por solamente reciclar oro. Entonces ahí, por ejemplo, la diferencia de costos es ¿por qué? Porque la conductividad es mucho más fiable. En estos, que es el conector hembra, lo mismo, ¿no? Si vamos un poco meme, de meme, los que ven Caballeros del Zodíaco, tenemos el cero absoluto. Solo en el cero absoluto se puede lograr la conductividad, resistencia cero. Por eso es que los microprocesadores tienen una, eh, un, un fan, un ventilador, está mal dicho cooler, ¿ya? Un fan, con algunos aleaciones de cobre y demás para que haya adherencia
al procesador, ¿no? Es, por ejemplo, un ejemplo de un buen fan. Entonces, este fan, que sería un radiador con su ventilador, ¿ya? El, hace de que rebaje la temperatura. A menor temperatura, menor resistencia, ¿no? Perdón, sí, a menor temperatura, menor resistividad. Entonces, lo que se evita es de que se exceda la temperatura, ¿no? Cuando la temperatura va creciendo, entonces la resistencia también va creciendo. Entonces tenemos los fans de agua, ¿no? Es agua, ¿no? Es un líquido especial en el cual tienen que conectar aquí tal vez una foto más fashion. Los que tal vez tengan la economía o los gamers, y creo que apenas juegan StarCraft 1 en mano tienen sus máquinas. Pero verdad, tenía un estudiante, $5,000 su máquina para jugar StarCraft 1. Incoherente. Bueno, la cosa es de aquí, por ejemplo, este radiador, él está haciendo un flujo de agua, ¿no? Pero no es tanto el tema de que si tienes o no tienes, o que si tiene que ser más frío. O sea, que tú logres menor temperatura, la conductividad es excelente, o sea, se incrementa, la resistencia decrementa, ¿no? Entonces, ese es un factor que tienen que saber tomar en cuenta como futuros ingenieros. ¿Por qué tiene que haber ventilación? Vámonos a los aparatos de redes, ¿no? Entonces, los aparatos de redes, cuando ustedes armen estos tipos de racks, ¿no? Bueno, aquí no hay un switch, ahora ¿dónde están los switches? Bueno, ya, acá, esta foto. Estos pueden ir tapados uno encima del otro, ¿no? Pero tienen que tener que se llama aire acondicionado, justamente para que lleguen a su mejor performance o rendimiento, en la cual se anule, se trate de anular la temperatura exceso. No sé si al menos las chicas que utilizan, ¿qué es esto? Bueno, también los varones, ¿no? Algunos ya utilizan secadora, ¿no? La secadora de pelo, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez lo han usado tan largo rato que el cable eléctrico que va al enchufe se ha calentado, ¿no? Lo sacan y está caliente el cablecito, el cordón que va ¿qué se llama esto? De la secadora al enchufe. O en la plancha pasa lo mismo. Entonces, eso quiere decir que el alambre que utilizan es de baja calidad o es muy delgado, no necesariamente de baja calidad. Puede ser cobre puro, pero es muy delgado, que igual está generando resistencia. ¿Por qué calienta? El foco, fíjense los focos antiguos. O sea, ya tienen que tomar en cuenta la resistencia en todo lado. Se ve. Foco incandescente. El foco incandescente es el clásico que se conocía antes. Es el que tiene el filamento y calienta. Por eso que cuando tú tocabas con tu mano, parecía tocar fuego, ¿no? Porque es caliente. Usualmente esperabas a que enfríe para cambiar el foco. Entonces, lo que ve en el filamento es una resistencia. Esa resistencia para iluminar prácticamente arde. Se va ardiendo y eso es la iluminación incandescente. Entonces, si vamos bajo el principio de que la resistencia calienta, quiere decir que de la secadora a su enchufe es una resistencia, por mucho que lo llamen conductor, porque ha sobrepasado su límite de corriente soportada, ¿ya? Entonces, automáticamente se convierte en resistencia y genera temperatura, y genera temperatura hace que gire más el medidor. En síntesis y en conclusión, o sea, nos vamos a salir del tema, es de que cuando mejor sea el conductor, menos resistencia va a haber y automáticamente vas a consumir menos. Entonces, este es un ejemplo a la pregunta de su compañero de que
evidentemente, a menor resistencia, toda la corriente fluye por ahí, ¿no? Entonces, eso es el principio. Se va siempre por el camino más fácil. Ejemplo, aquí yo voy a poner un conductor y va a haber un cortocircuito. A ver, ¿dónde está? Obvio que esto no lo van a hacer en la vida real porque esto es el cortocircuito, pues para cuando se quema el térmico de la casa y tienen que estar descubriendo entonces el cortocircuito, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a enganchar al intento, ¿no? Eso es cuando hacen ustedes un cortocircuito. Fíjense, no pasa la corriente por ninguno de estos, ¿no? Esta corriente está circulando por acá. Sería bonito que circule así como estamos viendo en el simulador, ¿no? Esto revienta, porque eso es el chispeo, la quemadura que hasta incendios de casas genera. eh, Así, ¿no? Entonces, aquí es donde reventaría el cable porque el el excedente de temperatura y llega a su tope y ¡pac! Lo revienta, ¿no? O en el mejor de los casos, si ustedes tienen un térmico, el térmico detecta eh, la corriente que ha habido un corte y el electromagnético reacciona y reacciona, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar un poquito en cuenta, ¿ya? El tema de las corrientes y las resistencias, la conductividad y demás, ¿ya? Ingeniero, una Volvemos. duda, ¿por qué llegan a quemarse los cables? A veces hasta alrededor, como dijo, toda la casa a veces llega a pasar. Ya. El, como he dicho hace rato, ¿qué se llama? La electricidad, perdón, la corriente, digamos directo, la corriente busca el camino más fácil, siempre, siempre. Es igualito que el agua. ¿Dónde va a reventar? En la cañería, donde está más frágil, ¿no ves? Donde puede haber la fuga de agua. Aquí le vamos a poner el 0,1. Entonces, ¿qué sucede en tu casa? A veces incluso revienta el cargador de celular, ¿ya? ¿Qué tal hoy día está enchufado así? ¿No? Entonces, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Está enchufado así, todo tranquilo, están hablando. Vamos a suponer que esto es el cortocircuito, esto es de un ohm, ¿ya? En realidad no existe el punto un ohm, pues les digo, si en la realidad yo les mostraría en clases, le pongo una resistencia de un ohm, en plena clase. A ver, voy a conseguir una resistencia de un ohm para el día lunes. Para el sábado no me comprometo, tengo que, como el viernes es feriado y no va a haber tiendas abiertas y mañana y pasado estoy con hartas tutorías. Para el lunes se los comprometo. Lo vamos a quemar en vivo, ¿ya? El, la resistencia de un ohm no resiste mucho. Llega a un punto donde se calienta, 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 humea, humea. O sea, lo bonito que con corriente DC podemos verlo cómo se quema lentamente. En la realidad de 220, no, pues vemos directamente, vemos el accidente o que toda la casa se apaga. Fíjense, este circuito lo voy a dejar abierto, suponiendo que esto no ha pasado. ¿Ya? Aquí están tranquilos, 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 ¿no? Está consumiendo este 9 amperes, está consumiendo. Entra este eslabón débil, ¿ya? Entonces, automáticamente, fíjense, se lo chupa toda la corriente, ¿no? Toda la corriente. Entonces, en ese momento, donde hay un corto, este un ohm puede ser considerado un cortocircuito, ¿ya? Puede ser considerado un cortocircuito. Automáticamente busca aparte de este, otro lugar donde descargar, ¿no? Entonces, al querer buscar otro lugar donde descargar, busca otro camino más débil del 1 ohm, puede ser 0,1 ohm, digamos. Entonces, ahí puede reventar, o ahí se puede descargar toda la corriente, ¿ya?
Entonces, ¿qué sucede con los cables? La pregunta de su compañero. Un cable delgado, por ejemplo, una vez en un aula, me han hecho esta barbaridad. A ver, vamos a ver con fotos. A ver, extensor de corriente. Entonces, truquitos, a ver. Una foto larga. Ya se entiende, digamos. Aquí una foto que me entiende, ya digamos cómo es sincero. ¿Qué ha pasado? Hemos ido a una feria estudiantil y me han llevado de tutor a Cambalandia. Y los chicos han armado, bueno, eran de diferentes semestres. Estaba a cargo solo de un equipo. Bueno, la cosa es que han hecho esta clásica conexión, ¿no? Esto lo han enchufado a la electricidad, esto, digamos, está conectado aquí en C, ¿no? Cuestión de que en toda el aula que nos han alojado a la universidad, teníamos por lo menos creo que 30 estudiantes estaban durmiendo, en una aula grande, ¿no? Cada una enchufada aquí su laptop, ¿ya? Como pónganle solamente 10 laptops. Y por lo menos fuera esta regleta que están viendo, eran, ¿no?, las clásicas chinitas que venden, esas baratitas que te compras. A ver, regleta, extensor económico. Son caros, ¿no? Bueno, no están estas fotografías, las chinitas, pero se dan cuenta, ¿no? Todos tenemos unos checas, yo también tengo aquí unos. El que venden de 5 pesos en el mercado. Exacto, el que venden 5 pesos. Y por docena 3 te dan, ¿no? Bueno, la cosa es de que voy a darles a ver una tabla. Conductor AWG, eso es lo que tienen que ver ustedes en su casa. Versus corriente. Ya, se entran hoy en día en internet y ven el grosor del cable. Esto hasta el chino tiene su grosor. O sea, no hay donde se escape. Lo que venden en el mercado usualmente es un 16, ¿ya? Entonces, fíjense, a ver, ¿dónde está la corriente? El diámetro, exacto, máximo amperaje, 3 amperes. ¿Ya? 3 amperes. El otro día les he hecho ver el amperaje que consume sus cargadores de laptop. ¿Cuánto es lo que consumen sus cargadores de laptop? Si alguien puede volver a ver, ahí dicen en amperes deben estar sus cargadores de laptop. A ver, en el chat, en el Meet, ¿alguien puede ver? 2.31. Ya, 2, digamos, está. Mejor de los casos. 19.5 es el voltaje de salida. Ya, digamos 2, 10 personas que nomás se hayan conectado, solo 10, 20 amperes. ¿Verdad? Dice que el cable aguanta, volvamos a la tabla, son tablas universales, o sea, no hay donde perderse. Vamos a borrar. Lo que ven es tamaño 16, 3,7, o sea, legalmente 2 laptops sin que caliente. Y fíjense su resistencia aquí, cada 100 metros 1.48 ohms y va aumentando la resistencia. Bueno, ya, digamos que conductividad excelente. 10 laptops estaban más o menos 20 amperes. ¿En qué se convierte el cable? Se convierte en una resistencia como del foco, como lo que hemos visto que ilumina, ¿no? Foco incandescente. Entonces, prácticamente tiende a brillar. Calienta, y el dieléctrico se dice
eléctrico al aislante, está mal dicho aislante, su nombre físico es dieléctrico. ¿Ya? Bueno, esas son las formas. Vamos con el cable eléctrico, ¿ya? Su revestimiento, ya sea de goma, de plástico, su nombre correcto es dieléctrico. El dieléctrico está para aguantar inclusive cierta temperatura o sea, como les digo, porque saben que el usuario a veces excede el tope, ¿no? Digamos que aguanta siempre un 50% más, digamos. Entonces, como que 5, perdón, está en la tabla. 3 hasta 5 amperes, digamos, que aguanta. Llega a un punto donde calienta más el dieléctrico, se rompe y se chicharronea. ¿Y cuándo es el corte? Como estos chinitos vienen así más o menos de 2 en 2, por lo menos este vendría así, recubierto contra recubierta, veamos, como estos vienen, ¿no? Los chinitos. Entonces, ¿qué sucede? Calientan, como cuando ustedes le prenden fuego, lo mismo, así va a quedar. Entonces, internamente están separados, ¿verdad? Por el dieléctrico. Pero en el momento que se empiezan a chicharronear, hay un momento que por el torcido, no sé, estos dos se conectan. Y ahí es donde peor todavía, aquí hay el fogoneo, ¿no? Entonces, tiene un límite esto de temperatura, ¿ya? Tiene un límite de temperatura, entonces tampoco es sencillo. Por eso es que para los medidores, si han visto, les colocan justamente este tipo de cable. Fíjense, de la cubierta a su recubierta tienen, ¿no ve? Entonces, justamente por si lo hacen fogonear, este aguante un poco, el otro más aguante y no esté haciendo cortes terribles. No colocan así por así cualquier cable. Entonces, del medidor hacia el medidor, del medidor hacia su casa, ustedes ya deciden. Entonces, usualmente ahí ya un poquito por la economía, ya no invierten en este tipo de cable. Entonces, esa sería la respuesta. El cable calienta porque tiene un tope de corriente, y es este. En Google lo pueden encontrar, si no es necesario que esto lo publique, colocan AWG, que es el grosor, el calibre en normativa americana. Otros lo manejan en diámetros en milímetros. Creo que hay otro en milímetros cuadrados, no está en esta tabla, ¿ya? En milímetros cuadrados, que sería el área. Entonces, pero al comprar va a venir una de esas tres medidas. En AWG va a venir en milímetros o va a venir en milímetros cuadrados. Ustedes ven ese cable y dicen, este me va a aguantar tanto de corriente. Por ejemplo, si ustedes compran una bomba de agua creo que está de un HP, que sería 746 watts. ¿No ven? Entonces, si tenemos 746 watts, dividimos entre 220, me va a consumir prácticamente 3,4 amperes, redondearemos a 4 amperes. Entonces, ¿qué grosor de cable tengo que comprar? Aquí está. Corriente, máximo amperaje, 4,7. Tengo que comprar por lo menos un número 15, no hay para vender 15, un 14. Pero solito, escuchen bien, ahí está el error. Le compran 14 y le están derivando ahí otros enchufes. O sea, esto quiere decir solo para la bomba. ¿Ya? Solo para la bomba, dedicado, desde el medidor hasta la bomba, nada de derivadas. Si ustedes van a derivar a otros enchufes, tienen que crecer, ¿no? A un 12, algo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ese tema, ¿no? Entonces, esta tabla es solo para un equipo, ¿no? Ahora, volvamos al ejemplo. Los chicos de la universidad no tienen la culpa. Querían conectar 10 laptops, digamos, cada laptop 2 amperes, necesitamos 20 amperes, entonces tendremos que tener una regleta de 20 amperes. A ver, ¿dónde estamos aquí? Máximo amperaje, aquí no tenemos eso, ¿no? Entonces, un 12, aquí 11. Son calibres pequeños. Vamos a buscar otra tabla más grande.
Su eléctrico también ustedes le pueden controlar de esa manera, ¿no? Esa es la manera de... En la actualidad estamos acostumbrados a poner 12 a los, calibre 12 a los enchufes, calibre 14 a los focos. Eso es como una costumbre, pero en realidad no debería ser así, debería ser bien analizado según a las cosas que vas a manejar. ¿No? Pero hoy en día es, vas a la ferretería, ¿qué vas a colocar en enchufe? Y ya te encajan uno así. Aquí tenemos hasta el 1, este tablito está mucho más amigable, ¿no? Entonces tenemos el problema de los chicos. 10 laptops, 20 amperes. Necesito 20 amperes. Vengo aquí, 20 amperes. Cable número 12. ¿No? Entonces, y fíjense, aquí está la temperatura, 60 grados, 70 grados. Entonces, peor de los casos, va a aguantar, pero tiene que tener otro tipo de aislante. Ahí está. Lo que lo llaman aislantes dieléctrico. En el cable, si está un TW, te va a aguantar 60 grados centígrados, si están toda esta codificación, que es más de los eléctricos, ¿no? Y fíjense, hay calibre 1, que es casi el grosor del dedo, más o menos del dedo gordo, ¿ya? Y va a aguantar 110 amperes, ¿no? Entonces, esta tabla es simple, ¿no? No necesitan ser eléctricos o electrónicos para controlarle como ingenieros de sistemas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ustedes les van a conectar un servidor, el otro día he conectado 4 switches, cada switch de 600 watts. Esos son switches gigantes que colocan, ¿no? 600 por 4, 2400 watts les va a consumir, dividido entre 220, que es la corriente que tenemos, como tengo 11 amperes redondeando. Entonces al eléctrico yo le he dicho, por favor, le he dado solo el amperaje, me tiene que soportar 11 amperes, por favor, ¿no? Entonces él va a buscar en su tabla, va a decir directamente el de 15, tal vez, o entonces puede colocarme un número 14 dedicado a mi, ¿qué se dice? A mi rack, ¿no? Entonces, algo por ahí va, ¿no? Entonces, tienen que manejar bien el tema de cables. Entonces tú puedes controlarle simplemente con una tabla, no necesitas ser eléctrico para controlar a la persona que te esté entregando este tipo de cables, ¿no? Y lo mismo va para los que hacen drones o motores, ¿qué se llama? Robots humos o robotitos seguidores de línea, ¿no? Alegremente compran una batería de 4500 miliamperes, que sería 4.5 amperes. Igual el grosor del cable influye para darle el robotito, ¿no? Yo creo que terminando este parcial, perdón, podemos ya, desde el anterior semestre les tengo prometido, pero la verdad que no lo he desarmado, hacer ¿qué lo llaman ustedes? En inglés, unboxing, que sacan de la caja, de un cerebro casi de $500 que eché para un dron. Entonces tengo que ensamblarle a un dron que tengo, que está con un cerebro de la DJI. Y más o menos ahí se maneja harto esto de los amperajes, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ya, con esto de que casi ya todos tienen buena comunicación, se puede tal vez hacer una en vivo de ese panorama. Y haciendo esta relación tabla y cómo se debería diseñar el tema de cableados, de software al dron, ¿no? Entonces, todo ese panorama es eso. En el dron mismo a veces hacen chicharronear cables. ¿Por qué lo ponen cable delgado? ¿No? Pues te digo, si tú vas a usar 4.5 amperes, ya es no más grande. Entonces tienes que buscar un cable que les soporte. Incluso el cableado de DC en drones es mucho más delicado porque necesitan aislantes más finos. Hasta cables de Estados Unidos importamos solo aparente para cablear drones, ¿no? Que ya viene más engomado, porque el cable que alguna vez han destripado es medio plastificado, o sea, medio duro, si se dan cuenta. El cable de drone todo es engomado, es bien, bien suavito. Ya, volveremos. ¿Alguna otra pregunta? Estoy saliendo de tema. Ya, creo que ya no. Entonces, el flujo de la corriente siempre va a buscar el lado más fácil. Por eso es que hace rato cuando he puesto un cortocircuito, prácticamente se ha ido toda la corriente por ahí. ¿Qué es el cortocircuito? Es cuando se chicharronea algún cable.
No hay más. Muy bien. Quitaremos esto. Volvamos al tema antes de llevar divisor de corrientes. Ingeniero, disculpe, solo una consulta, se me ha quedado la duda. ¿Esas laptops al final se han quemado o solo sus transformadorcitos? Ah, todo esto ha incendiado, se ha incendiado textual, así, todito esto, así, como si fuese mecha de dinamita, no sé, todito, ninguna laptop. Ah, se ha quemado 2 cargadores de celular, porque lamentablemente los cargadores de celular no tienen sistema de protección, entonces es un eslabón débil. Entonces, todo lo débil se ha chicharroneado. Toditas las regletas, o sea, ni una regleta ha sobrevivido, ni una. Porque toditas eran de este tipo, así baratas. Y 2 cargadores de celulares que estaban ahí. Ahora, los cargadores de laptop han sobrevivido porque tienen un sistema de seguridad. Tienen una electrónica súper avanzada los cargadores de laptop. Entonces, por eso yo supongo que han sobrevivido. Si no, también tal vez los cargadores hubieran fenecido o alguna laptop también hubiera fenecido, ¿no? Eso sí es cierto. Otro. Si hubiera habido por al medio un estabilizador, igual se hubiera pasado todo eso. Claro, el estabilizador solamente lo que pasa es, les he enseñado en la primera clase que la señal alternancia ha sido bonita, ¿ya? Pero en la vida real es mentira. En la vida real el FEC te mete así. A veces hay un pico de voltaje por acá. Esto es lo que te friega el equipo o el aparato, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el estabilizador? Lo vuelve como el rojito, así como debe ser, ¿ya? Entonces, el estabilizador lo único que va a hacer es de que te garantice que entra 220 puro, pero en ningún momento te lo va a regular la corriente. Entonces, la corriente es la corriente. Este cable no aguantaba tal corriente y por lo tanto, chicharroneado. Así de simple. Por eso que en las casas aguanta, porque casi colocan todos cable número 12, ¿no? Entonces, el enchufe que colocan, si volvemos a la tabla, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? 25 amperes, cable número 12, ¿no? 25 amperes, o sea, estamos hablando de que aguanta un montón de aparatos. Y la iluminaria es otra, en paralelo está, o sea, no tiene nada que ver con los enchufes. Entonces, para los enchufes tienes 25 amperes, para los focos tienes 18 amperes. O sea, por eso es que en los domicilios es bien difícil que se queme el cableado, porque un poquito exageran nuestros eléctricos, pero está bien también, ¿no? Porque así no tienes problemas. Pero en el momento cuando chicharronea es cuando a veces sobrecolocas un aparato. A ver, eso más vale la pena explicar. ¿Qué sucede? Tienes cable número 12. Eso también nos ha pasado que una pared hemos hecho reventar, ¿ya? Este cableado 12 está para refrigeradores, para televisores, o sea, nunca sobrepasa los 25 amperes, casi nunca un domicilio normal. ¿Qué ha pasado? Una vez nos hemos reunido entre amigos y en la casa de un amigo lo hemos colocado creo que por hacer un laboratorio así entre amigos. Veamos, los servidores vienen de 1000 watts, ¿no? 1000 por 5, 5000 watts, ¿no? De ahí lo hemos sobrecargado también otro, ¿qué se llama? Switches con routers, más o menos hemos llegado creo que a los 8000 watts, ¿ya? 8000 watts dividido entre 220, 36 watts. No sé si han visto de Homero Simpson cuando lo enchufa
su monito, que es, y lo hacen cortocircuito 90 o Springfield, algo así. Fíjense, nosotros primero hemos enchufado los servidores. Es evidente que la computadora, digamos, dice 1000 watts, pero no gasta los 1000. Empieza a gastar, digamos, 500 de ahí, a medida que tú le vas cargando ciertos sistemas operativos, va calentando y obviamente la fuente va funcionando más. Entonces nosotros hemos encendido, no ha pasado nada, ¿no? Después de haber encendido, hemos cargado unos sistemas operativos fuertes, Red Hat Enterprise, para hacer una simulación de bases de datos. Estamos haciendo una base de datos distribuida, para ver si gemeleaban o no gemeleaban entre servidores, para entregar una clusterización de servidores. Entonces, a medida que hemos cargado el sistema operativo, después las aplicaciones, después las bases de datos han empezado a hacer, obviamente han empezado a sobrecargarse, y un momento a otro hemos visto un lado de la pared como que pasmado, o sea, era blanco y apareció medio amarillo. Y se ha cortado la energía eléctrica, ¿no? Internamente ha debido fogonear terriblemente. Entonces hay que picar la pared, cambiar el cable. ¿Por qué? Porque su domicilio estaba diseñado para un refrigerador, ponle unos 3 televisores. Ponle el refrigerador, ¿cuánto va a consumir? Si vamos a ver el refrigerador, no creo que consuma más de 500 watts. Las televisiones no consumen más de, qué sé yo, 5 watts, digamos, pero los 50 watts entre 3 televisores. ¿Qué más tienes? Cuando metes la plancha, tal vez ahí te va a meter 1000 watts. Cuando funciona, no sé, la ducha más, digamos, 1000 watts, 2500, eso es tope, digamos. 220, llegas a 11, nunca sobrepasas los 25. Y eso considerando que te estás duchando al mismo tiempo, 2 personas. Está la plancha encendida, el refrigerador, o sea, todo al mismo tiempo. No tiene por qué el cable chicharronearse. Pero si vienen ciertos locos y hacen cosas que solamente debería funcionar en un data center, obviamente le haces la maldad. Eso es, no sé si con eso te aclaro un poco más la respuesta. O sea, el eléctrico, en su buen plan, viene, dice, esta casa es hogar. Agarra el medidor, del medidor baja 2 térmicos, térmico para enchufes, térmico para luces. Hablamos de enchufes. De enchufes lleva toda la casa y deriva a diferentes enchufes. ¿Por qué? Porque todo está claro que va a haber un refrigerador, unas cuantas teles, unos cuantos cargadores de celulares y una plancha, o 2 planchas, y una ducha. Entonces, él dice, este cable negro me tiene que aguantar 25 amperes. Pero ¿qué sucede? Que me viene alguien y aquí enchufa el otro color, lo vamos a hacer. Cualquiera de los enchufes. Aquí un mega aparato como nosotros, no voy a dibujar uno solo, ¿ya? Pero estamos ahí con un aparato, digamos, de 5000 watts. ¿Qué empieza a calentar? El lado más débil. En este caso, el cable, como no está diseñado para semejante corriente, empieza a calentar. Llega a un punto donde calienta tanto que su aislante se derrite y estos dos chocan. ¿Sí? Donde está más débil, ¡pum!, revienta o fogonea. Lo peor es que fogonea, porque ahí ocurren los accidentes, incendios que escuchan en los noticieros. ¿Con eso está más claro, señorita? Disculpe, Inge, cuando, digamos, se quema el cable, algunos eléctricos directamente cortan solo lo quemado y lo vuelven a conectar con uno nuevo. Creo que por no destrozar la casa o algo así. ¿Eso no causaría un poco más de riesgo al No. solo Lo que tener? pasa es de que, por ejemplo, habría que ver la normativa del cable. Existen dieléctricos o aislantes antiinflamables. ¿Ya? Si es un antiinflamable, sí estuviera en lo correcto el señor eléctrico.
Pero si no es antiinflamable, entonces quiere decir que por aquí, o por otro lado, ya se ha deteriorado el cable. O sea, ya es el aislante, perdón, el aislante ya se ha deteriorado. Entonces, a un futuro, en algún gil que lo meta en un enchufe a 2 planches, no sé, algo, este ya está para poco. A veces se derrite, pero el cable conductor no se mueve, entonces se vuelve a solidificar y bueno, no hay mucho lío. Es un factor suerte. Pero obviamente, imagínate sacar todo este cablerillo, todo eso, puta, es un dineral, más que todo al eléctrico le conviene, porque tú le pagarías más, ¿no? Entonces, pero sabemos bien que es bien difícil volver a contratar este tipo de servicios, es carísimo. Entonces, lo más fácil que puede hacer es ese tipo. Ya. ¿Cuál sería la solución para ver cómo está la situación? Si quieren ustedes ver, apagan el medidor y miden con el multímetro. Agarran acá el multímetro, le ponen en resistencia, en omega, y miden desde esta punta hasta la punta más lejana de su casa. Ambos pares. Y ven la resistencia de cuánto está marcando, ¿no? En esta tabla, bueno, en la anterior era... ¿dónde está la otrita que teníamos? Bueno, buscan una tabla donde haya resistencia por metro. A ver. 20 grados, kilómetros, vamos a ver. Ohms vamos a poner, a ver. En la tabla donde da resistencia por metro. Entonces tuviera que cumplir esa tablita. Vamos a ver esto. Hace rato en la que le hemos despreciado, ahí también, ahí había, aquí está. Ya, aquí por ejemplo te dice cuántos ohmios cada 100 metros debería tener. Si esto se ha disparado, quiere decir que tu cable está en las últimas. Esto es importante, ¿no? Digamos, tienes un cable número 12, ¿ya? Un cable número 12. Entonces tú dices, a ver, aquí la tabla dice 0,67 ohms por cada 100 metros. Más o menos tú mides de tu casita en cuánto es, digamos, aquí hasta aquí va a ser 100 metros, ya, lo mides, cumple con esta reglita, está todo bien mi cable, no, pero si se ha disparado, quiere decir que inclusive en algún lado se ha vuelto delgadito tu cable, ya está en las últimas, y esta cosa te está generando temperatura en grados, y aparte te está gastando más energía eléctrica en el medidor porque esto está funcionando como estufa. Entonces ahí tú mides el ohmiaje de extremo a extremo, apagado, pero no les estoy diciendo que hagan esto, ya se van a matar tal vez. Esto se hace en apagado. Y no se hace con el multímetro que les he pedido que se metan, ahí se hace con multímetros de alta calidad. Multímetros Fluke que cuestan $300 para arriba, así que no van a hacer eso. No los Chanimex que... Cuidado que me estén haciendo, después en Unitel me van a hacer salir ingeniero, hizo que esto y el otro, y después yo periodista, sus vainas. Estos multímetros cuestan de $300 para arriba, son de protección CAT3, que es CAT3, que te protege de 1000 voltios para abajo. Si por algún motivo tú tocas mal algo, estos chicotillos no son como de los cancheritos que compran, que se va a chicharronear, esto va a aguantar 1000 voltios. Y corrientes, bueno, me acuerdo que estaban 800, no, 87, perdón. Entonces, estos equipos sí te van a dar medidas fiables, ¿ya? Si yo te diría, haz con tu multímetro, no te aseguro que te va a dar medidas fiables. ¿Por qué? Fíjate que los ohmiajes son pequeñitos, 0,47, 0,67. El simple hecho de un multímetro barato ya marca esto, y digamos, en 100 metros va a marcar más, o sea, tienes que tener multímetros de electricidad, ¿ya? Entonces, no es tan simple, por eso que
Un buen eléctrico tiene material carísimo, la verdad, para trabajar en estas cosas. ¿Ya? ¿Y usted Entonces, tiene uno, Inge? yo tengo el inalámbrico muchas veces solo, pero este. ¿Es mucho más caro? Mm, mi amigo en su necesidad me lo da 1.800 bolivianos. El tema es de que esto te sirve para ponerlo a un lado y tú puedes medir y, o sea, cuando trabajas solo tienes que mirar a veces chueco, entonces no puedes ver, entonces te sirve bastante. Mira, te sirve para medir voltajes de verdad. A veces es que yo como trabajo, no trabajo mucho de eléctrico, ¿ya? Yo trabajo más en redes, routers, switches, entonces me tengo que pelear con eléctricos, obviamente. Entonces, ¿cómo me voy a pelear? Simplemente con mi aparato. Voy y le digo, mira, te me estás entregando tanto, le digo. Entonces, con un fluke no me puede discutir, ¿no? Entonces, por eso les digo, los ingenieros de sistemas no es que vamos a cablear, vamos a ir a hacer estas cosas. Más esta materia tiene que servir de cultura general para pelearse con fundamento, ¿no? El eléctrico te está entregando en 239, te dice, oye, espera un momentito, yo te pedí 220 y estás entregándome con estabilizador. ¿Qué ha pasado? No, mi multímetro marca 220. A ver, un ratito, mira mi multímetro de mí que es fluke marca tanto. Listo, ya no te puede discutir, pero si tú no sabes ni siquiera qué es 220, ya le vas a decir, ¿no? O corriente, ¿no? A ver, mírate, mi servidor me está marcando 5 amperes y tú me garantizas que va a aguantar tu térmico de 4 amperes. El otro, no, es que, a ver, me mediremos, miren, ya está. O sea, no es tanto el sentido de que ustedes trabajen con esto, pero por lo menos sepan cómo discutir. Ya, volveremos a eso, ya es las 9:15. El día sábado podemos seguir charlando de estas vainas, ¿ya? Además que tenemos un subtítulo del último tema de este parcial que es instalaciones eléctricas. Ahí vamos a incluso ver cómo se mide, cómo se diseña. Vamos a hacer para un rack de servidores para que les sirva y no sea tanto electricidad de domicilio. Ya, continuaremos rapidito. Les decía, aquí tenemos el amperaje, ¿no? Entonces reparte entre estos dos. Si yo ya tengo la corriente de acá, de 100 amperes, ya, estamos entrando al tema. Si yo tengo acá de 100 amperes, entonces yo tengo una formulita, ¿ya? Esa formulita es esta. Divisor de corrientes, ¿no? Entonces, en el divisor de corrientes, ¿qué quiere decir? A ver. Así, traten de memorizar. Yo quiero saber de este lado, ¿ya? Del de 1K, y esto es de 100 ohms, ¿no? O 0.1K, que es lo mismo. Yo quiero saber primero esto. Agarro la corriente principal, lo multiplico por mi vecino, atiendan bien, por mi vecino, por la sumatoria de las dos resistencias. Traten de acordarse así. Agarro la corriente principal, la multiplico por mi vecino, por la suma de las dos corrientes. Veamos si funciona. La corriente principal, 100, por el vecino, 0.1, o sería 100 ohms, 100, dividido entre la sumatoria de las dos resistencias, que sería 1100. 9,09. ¿No? Cabalito. 9,09. Es una fórmula tan simple, porque en la anterior clase, ¿se acuerdan? Que multiplica la corriente, que saca el voltaje, que por voltaje en paralelo, que el paralelo de esto, que aquí, que hay, o sea. Agarramos acá. Quiero saber la corriente de este. La misma fórmula. 100, que sería la corriente principal, por el vecino. ¿Cuánto vale el vecino? 1000. Dividido entre la sumatoria de las dos, 1100. 90,90. 90,90. Redondeando 91.
Entonces, cuando algún rato en pregunta de examen, por ejemplo, no sé si es el que le haya publicado, les he dado esa corriente y los muy vagos, no sé, que no han estudiado, a ver, exámenes pasados veremos, no han aprovechado ese dato. A ver, primer parcial. Será este. Aquí está, fíjense. Evidente que aquí está una fuente de voltaje, ¿no? BS dice. Y se han vuelto locos cuando les he dado esto. ¿Y cuánto vale BS? Que esto y lo otro. Pero aquí abajo yo les estaba dando la corriente principal, 25. ¿Qué les quedaba a ellos? Fíjense, resistencias tenían. Tenían 10.800, 20.600, 19.000, ta. Con la fórmula que les he dado, ¿cuánto tiempo les toma sacar la corriente de B2 y de B4 o este lazo? Nada. 2 minutos, exagerando. 25 por, si yo quiero saber esto, la suma de estas tres resistencias, dividido entre la suma de estas 4 resistencias. Ya está. Tienes la corriente de acá. La corriente de este otro lazo, 25 por 21.600, dividido entre la sumatoria de las 4 resistencias. Examen terminado. Bueno, tenían que hallar BS. Ahí sí, por un poquito de ley de Ohm, ya está. Era o no era fácil este examen. Pero la gente no quiere usar cuando uno les ayuda. Muy bien. Entonces, volvamos a la explicación teórica. Tenemos esta fórmula, ¿no? Aquí está más bonito con colores. Vamos a ampliarlo más. Si ustedes logran tener la corriente esta azulita, es fácil hallar la roja y la verde, ¿no? La roja y 1, aquí está, y 1 por, aquí está, R2, el vecino, sobre la sumatoria de R1 más R2, por la corriente principal. Simple. Y R2 por el vecino, R1 sobre su. Listo. ¿No? Eso era su examen del anterior semestre. Obviamente les pedía voltaje, ¿no? De ahí ya tenías la corriente multiplicados por la resistencia y ya tienes voltaje. Pero 2 pasos, multiplicación nada más. Eso es divisor de corrientes, muchachos. Entonces, como se nos ha ido el tiempo aquí, no se me explica. Disculpe, Dime. la suma de de las resistencias, no importa si están en paralelo o son consecutivas, igual se suman igual, ¿verdad, ingeniero? No, es que igual, eso importa. Pero a ver, vamos al examen. Bueno, aquí vamos a hacer. Pam, 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 pam. No es que no importa, todo importa. Ya, aquí vamos a ponerle 0,2, aquí vamos a poner 0,3. Entendemos. Ya. Tenemos este ejemplo muy parecido al examen, ¿no? Tenemos 100 amperes de entrada. Ya, tenemos 100 amperes de entrada. Solo que yo lo estoy haciendo de forma muy directa. Tenemos que llegar sí o sí mentalmente o a papel y lápiz a este esquemita. Perdón. A este esquemita. En tu mente tienes que llegar a 2 resistencias en paralelo, señorita. ¿Ya? Sí o sí. Entonces, R2, en nuestro caso, sería la suma de 0,2 más 0,1 más 0,3. ¿Ya? Estas 3 se llegarían a sumar porque están en serie. Entonces, esto sería tu R2. ¿Ya? Y tu R1, como está solito, sería R1. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo les quiero,
no sé, colocar dos resistencias acá. Digamos, este de 2 kiloohmios, entonces ahorita vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué haría? La fórmula dice, la resistencia del vecino, primero voy a averiguar esta corriente, ¿ya? Primero esta corriente. La resistencia del vecino son la sumatoria de estos tres resistencias que están en serie. 0,2 más 0,1, 0,3, 0,3 más 0,3, 600. 600. Dividido, dice, entre la suma de las dos resistencias en paralelo. Si sumo estas tres, también tengo que sumar estas dos. ¿Sí? Porque esto es R2 y esto es R1. Parecería que se suma todo de golpe, pero no, estoy sumando primero esto, después esto. Entonces aquí sería 600 más 3000 dividido entre 3600 por la corriente principal, 100. 16 amperes me tuviera que dar este lazo. Prendemos 16 amperes. Comprobaremos el 83. El vecino, 3000, dividido entre la suma de esta resistencia, que sería 1000 más 2000, 3000, más este otro lazo, que sería 600, 3600. Por 83,33, ¿no? Eso es. ¿Está más claro, señorita? Sí, dije algo. ¿Algo? Sí, ingeniero, voy a disculpar. No, pero dime nomás, por ahí algo más hay que aclarar. Se aclara. La verdad, ingeniero, se ha entrecortado mientras estaba haciendo las explicaciones, entonces no he entendido bien. Por chatear con tus amigos. Ya, mentira. Ingeniero, disculpa una consulta. Si fueran tres paralelos, ¿cómo se procede? ¿O esa fórmula solo sirve cuando son dos? Se hace de dos en dos, supongo, ¿no? Exacto. Ahorita esa formulita solo sirve de dos. O sea, tuvieras que sacrificar unos dos y volverlo a dos. Ahí sí Está bien, gracias. se fregaría todo. Pero, como les dije, un compromiso y lo he cumplido durante 4 semestres. Lo he cumplido durante 4 semestres. Esto ya serían 3 mallas. Primera malla, segunda malla, tercera malla. Siempre me he comprometido jamás a exceder de 2 mallas. ¿Por qué? Porque muy estoy convencido, se puede decir, que no es su carrera, ¿no? Entonces no tengo por qué tampoco flagelarlos con circuitos tremendamente grandes. Siempre he dicho, voy a meter solo 2 mallas, muchachos, y hasta el día de hoy cumplir, y tampoco pienso incumplir, ¿no? Entonces, pero la respuesta de la señorita es la siguiente. Si yo coloco aquí una tercera resistencia en paralelo, el tema es de que tuviera que primero esto reducirlo, ¿no? Para así poder usar divisor de corriente. Después de eso, volverlo a desdoblar. Prácticamente ahí, divisor de corriente es phasing. Ya, les adelanto un poco. Cuando hay más de un circuito, como profesionales, tienes que buscar obviamente el camino más fácil. Me refiero matemáticamente, no te vas a complicar la vida. Hay un método que se llama el método de Maiz, que vamos a ver el día sábado.
Entonces tienes aquí tres mallas. Esto lo puedes llamar la corriente A, a esto lo vamos a llamar la corriente B, y esto la corriente C. Tres mallas, tres ecuaciones, tres incógnitas. Esto se resuelve en dos patadas con matrices. O sea, me refiero no matrices algebraicas, sino matrices así con números tangibles, en las cuales ustedes en su calculadora lo meten en un santiamén, me sacan IA, IB y C, y con algunas sumas y restas ya tenemos todo el sistema resuelto. Obviamente en las materias de electrónica o eléctrica, el docente nos le obligamos, ¿no? Resolver por tal método, y mucho chamo tiene que sufrir. Ustedes no. Llevamos el otro método y listo. Rapidito para la señorita que se le ha entrecortado la comunicación. Le decía, al igual que en cualquier circuito, no piense que todo se suma al mismo tiempo. Ya, no piense que todo se suma al mismo tiempo. Solo que yo, por hacer directo, estoy haciendo esto, señorita. Agarro todo esto y pienso que todo este cuadrado es una sola resistencia. ¿Ya? Agarro este otro y pienso que todo esto es otra resistencia. ¿No? Entonces, esta resistencia de negro sería 3000, esta resistencia de rojo sería 0,2 más 0,1 más 0,3, 600 o 0,6 kilos, si quieren. Entonces, cuando yo agarro de esta manera como he dibujado, vuelvo a mi fórmula de divisor de corrientes, que tengo mi lado R1, tengo mi lado R2. No es que se suman todos. Evidente pareciera que se suman por la fórmula donde dice R1 más R2, donde obvio que se van a sumar estos dos y estos tres, y pareciera que indistintamente sean paralelos o series se suman, pero no. ¿Ya? Esa sería la respuesta repetitiva a una de sus compañeros. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Ala? Yo tenía una pregunta. ¿Qué pasa si fueran tres? ¿Es igual se podría o ya no? Porque si solo funciona del dos. Si fuesen tres, ¿qué? O sea, si solo funciona de dos, si hubiera uno más, ya no funcionaría, ¿verdad? ¿O sí hay la forma? Si hubiera aquí. Sí. No, la fórmula ya no da. Tuviéramos que fabricar otra fórmula para tres. De poderse fabricar algebraicamente, se puede fabricar. Es sencillo. Pero como dicen nuestros compañeros, conviene paralelos y ya. ¿No? Entonces, Inge, entonces para eso sería primero suma, o sea, si son tres mallas, sería una suma de paralelos y luego aplicar la fórmula para que funcione. suma de paralelos. Sí, o sea, en el caso de que fueran tres mallas y hay otra resistencia más en paralelo, lo sumamos con la que está teniendo contacto en los dos nodos y así quedarían solo dos mallas y podríamos aplicar la fórmula. Exacto, sí, correcto. Gracias. De nada. Ingeniero, una consulta. ¿Te escucho? Cuando hablaba del divisor de corriente, esa flechita que está apuntando hacia arriba con 100 amperes, Ya. en este circuito ya no se puede advertir los voltios, ¿no es cierto, Inge? Ya no se puede, ¿qué? Ya no se advierte los voltios, le digo. O sea, en los anteriores ejemplos que hicimos la anterior semana, teníamos una fuente de 12 voltios que alimentaba todo el circuito. Y calculábamos la corriente y de otra manera, ¿no es cierto? Con la ley de Ohm. Aquí ya no, digamos. No, para nada. Simplemente esto es para que sea más fácil el entendimiento, ¿no? Sí se sigue manejando voltaje, a ver, les explico.
Por ejemplo, en este ejemplo hemos demostrado que sale 16, 67 y 83. Miren, les voy a demostrar que sí sigue el voltaje. Aquí tengo, lo vamos a hacer con un gráfico. Esto es importante. Esto es importante que salgan de dudas, porque esto sí entra al examen y a veces sí les meto. Y si están teniendo esa duda, quiere decir que no estoy aclarando yo muy bien, es mi culpa. Estamos de acuerdo que aquí ha fluido una corriente de 16. ¿Ya? Estamos de acuerdo que desde aquí hasta acá y uniéndose acá está corriendo una corriente de 83. Entonces, tenemos corriente, tenemos resistencia, tenemos voltaje. ¿Ya? Tenemos voltaje. Entonces sería 1000 por 16,67, 16.670. Yo lo voy a anotar. Tenemos aquí un voltaje de 16.670. 16.670. Es muy grande. Aquí tenemos 2000, ¿no? Entonces 2000 por 16,67. 33.340. 33.340. Voltios, ¿no? Voltios, este también es voltaje. Sumamos los dos, más 16.670, 50.010. Fíjense acá. Vamos a poner un voltímetro. Aquí está, 50.000 volts, 50K, que sería 50.000 volts. ¿No? El voltaje no se pierde ni la corriente. Los tres coexisten. Por eso es que la fórmula es voltaje a corriente por resistencia. ¿De acuerdo? Por eso que en la pregunta de examen de ese semestre, fíjense, era hallar el voltaje S. ¿No? Yo les daba la corriente. Y la pregunta es la misma que casi me has hecho en este momento. ¿No hay voltaje? Sí hay voltaje. Y les he llamado S. ¿No? Entonces, al final, cuando ellos descubrían tenían que descubrir el voltaje de B2, ¿no? De B2, más el voltaje de B1 que daba BS. Eso era el resultado de BS, ¿no? Aquí está B1 más B2 y tenían el resultado de BS. Entonces, Inge, si así como en el examen hay, digamos, otra resistencia en serie antes de estas dos en paralelo, eso no afecta a la intensidad, ¿verdad? A la intensidad no, pero al voltaje sí. Fíjate, por ejemplo, aquí sale 50.000, ¿no? Aquí vamos a poner, fíjate, ya rebajado. Aquí, digamos, les doy de 30 kiloohmios. 49, ya le dispara, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, y eso estoy midiendo mal acá, ¿no? Esto debería ser acá. Perdón, se fregó todo. Ahora sí. Sí, afecta. Ya es tan grande que ya se no puede medir, ¿no? Vamos a ponerle más de 2 kiloohmios, a ver. Ahora sí. Fíjate, ha disparado 249 kilovoltios, por ponerle 2K acá. Entonces, el tema es de que tienen que manejar bien la teoría, que quiere decir que por mucho que aquí yo le coloque, una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, los 100 amperes se mantienen. Los 100 amperes se mantienen. ¿Qué es lo que va a variar? Estos resultados de verde van a variar. ¿Por qué? Por culpa de estas tres resistencias. Los voltajes varían, ¿no? Entonces, en síntesis, la corriente en serie no varía. El voltaje en paralelo no varía. Este voltaje
es el mismo voltaje, pero vamos a hacer mejor de otro color, naranja. Este voltaje es el mismo a este otro voltaje, en paralelo. Voltajes en serie sí varían. Corrientes en series no varían. Corrientes en paralelo varían. Entonces, es a lo contrario si se dan cuenta, ¿no? A lo contrario esto. Porque si hablamos de corriente, en todo este lazo no varía. Porque aunque haya resistencia, aunque haya 1000 resistencias, no va a variar en este lazo. Pero aquí se va a repartir en dos. Un rojo y un verde, digamos. Voltajes. Voltaje. Si digamos esto fuese el voltaje más menos, esto más menos, digamos aquí fuese 500 voltios. Este voltaje por paralelo, esto también es 500 voltios. Por paralelo, esto también es 500 voltios. En paralelo no varía. Esas cositas ya tienen que andar siendo seguros de ustedes mismos. Porque ahí es donde se aplazan, ¿no? Es como esto, yo les he dado los 25 amperes. Pero la pregunta es BS. No es la corriente. Entonces, hallar la corriente de este lado y de este otro lado sí es fácil. Pero ¿cómo vas a hallar el voltaje? Y ahí se chutean. Pero si aplicas un poquito de la regla que te he dicho, tienes 25 por 5400, tienes B1. Listo. ¿Cuál te falta? B2. Como has hallado por divisor de corriente esto, ya tienes corriente. Corriente por 20.600 tienes B2. Listo. Suma los dos, tienes BS. Pero aplicas la teoría, lógica. Pero si tú veas, no sabes dónde se suma o no se suma, que si resta o no resta, obviamente que tardas y dicen muy poco tiempo. Pero si lo llevas en la boca, en serie es la misma corriente. En paralelo, este BS es igual a la suma de B1 más B2. Entonces ya, eso sería. Ya muchachos, continuaremos el día sábado con más ejercicios. Hoy día no hemos hecho casi mucho ejercicio. Ya. Nos vemos entonces el día sábado. ¿Dónde está? Voy a dejar de grabar. Serie paralelo, repasen por favor dónde o háganse ejercicios al intento en el simulador, como lo que ven, ¿no? Pónganse el voltaje aquí, voltaje allá, en paralelo. O sea, viéndose se aprende practicando, ¿no? Memorizando solamente es ponerse nervioso. Que tengan